Gloria a Dios, aleluya. Vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias, en Isaías capítulo 11. Gloria a Dios. Isaías, el libro que tiene muchas profecías y pues ya se han cumplido. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 3. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni guiñará por lo que oigan sus oídos. Padre eterno, Señor, gracias te damos por cada uno de mis hermanos que pudieron llegar en esta noche. Señor, por los que no pudieron venir, Señor, bendícelos, guárdalos, cuídalos, donde quiera que anden de viaje, Señor, que puedan regresar a sus hogares con bien, Señor. Gracias, te pido así estas cosas, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermano, y esta noche vamos a estar hablando sobre el león de la tribu de Judá. Porque la palabra en Isaías 11, versículo 1 dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí. Todos nos imaginamos, ¿verdad?, cuando alguien corta un árbol y han pasado 6 meses, 8 meses, y de repente de ese árbol usted ve que está saliendo un retoño en ese árbol. Pues esa era la promesa, esa era la profecía que Dios estaba dando en el tiempo de Isaías. Que nacería, dice, un retoño, un vástago del tronco de Isaí. ¿Pero quién era Isaí? ¿Quiénes fueron sus antepasados? Recordamos a Isaí, hermanos, con sus abuelos, con sus antepasados. Hermanos, dice que Rahab, la ramera, ¿se recuerdan? Cuando protegió a los espías que fueron descubiertos, los israelitas, Rahab hizo un pacto con ellos y ellos prometieron a esta mujer perdonarla o salvar su vida. Más tarde, cuando los israelitas destruyeron a Nínive, respetaron la vida de ella y su familia. De ese momento esta señora se fue a vivir a Israel. Pues nos imaginamos que tal vez uno de los soldados que fue protegido de los espías, más tarde se enamoró de Rahab, se casó con Rahab y dieron a un hijo, a Boz. Todos saben quién era Boz, ¿verdad? El que se casó con la nuera de Noemí. Una historia bien bonita cuando uno estudiamos toda la historia. Noemí y su marido, dice, hermanos, dejaron Israel porque había una hambre, una sequía, y se escuchaba que allá en Moab pues la vida estaba mejor. Salió ella, su marido y sus 2 hijos a trabajar allá en Moab. Allá se casaron los 2 hijos, pero allá murió el esposo de Noemí. También murieron los 2 hijos y dejaron las nueras con su mamá, con Noemí. Noemí después se dio cuenta y dijo: allá en Israel está siendo bendecido, hay alimentos, voy a regresar a Israel. Y dijo a sus 2 nueras: pueden regresarse con sus padres, hagan sus vidas allá, cásense, búsquense en otro hombre, porque yo ya no tengo cómo poder darles otro marido. Pero
Una mujer de ella se regresó con sus padres, pero Ruth dijo, no, yo no te voy a dejar sola, yo voy a estar donde tú estés, tu Dios va a ser mi Dios también. Entonces vemos a una joven, hermanos, sin hijos todavía, no dice que era muy joven, sus maridos murieron jóvenes, regresaron a Israel. Y allá en Israel estaban dos parientes que podían redimirla. Era vos y otra persona. Pues la mandó a trabajar al campo, a recoger. Se recuerda que en aquel tiempo no recogían la cosecha que estaba tirada en el piso, que estaba tirada abajo, porque iban los pobres a cosechar lo que estaba tirado. Pues ella se iba hasta allá a cosechar, traía alimentos para su suegra. Pero en una de esas, hermanos, pues siguiendo los consejos de su suegra, le dijo, mira, haz esto en la madrugada, ve, acuéstate allá, y bueno. Pero entonces vos se casó con Ruth, la moabita, y de ahí dio a luz a Isaí. Nació Isaí, se casó Isaí y dieron a luz al rey David. Y el rey David fue el padre de Salomón. Y así va todo. Pero era toda una línea, hermanos, que Dios había prometido de que su hijo nacería en la tribu de Judá. Y que es un símbolo de un león. Pero entonces vamos a ver más adelante, y vamos a ver en el segundo libro de Samuel 7:15. Segunda de Samuel, capítulo 7 y el versículo 15. Dice el Señor así: pero mi misericordia no se apartará de él. ¿De quién está hablando aquí? Mi misericordia no se apartará de David, está diciendo el Señor. Como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Como vemos, Saúl, hermanos, fue eliminado por el Señor. Pero aquí el Señor está diciendo, mi misericordia no quitaré de David, como la quité de Saúl. Saúl, por desobediente, fue cortado del reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí vemos una gran promesa de parte del Señor, que le está diciendo el Señor que será afirmada su casa y tu reino, dice, será siempre delante de mí. Y será tu trono, dice, se establecerá tu trono eternamente. Había una promesa entonces del reinado de David, iba a ser por siempre. No faltará un hijo tuyo que esté en el trono, le prometió el Señor. Pues pasaron muchos años, hermanos. Murió el rey David. Tomó posesión Salomón. El Señor hasta ese tiempo estaba cumpliendo su promesa. Vamos a ver lo que dice en el primer libro de Reyes 11:30. En el primer libro de los Reyes, capítulo 11 y el versículo 30. Dice: y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. ¿Quién era Ahías? Era el profeta, que rompió su capa en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, ¿quién era Jeroboam? Era el hijo de Salomón.
Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. Y aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, ¿verdad? Ahí se dividió el pueblo de Israel. Antes solamente era Israel, pero aquí ahora el Señor divide el reino y le dijo que a ti te daré solamente una tribu, que es la tribu de Judá, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo. El Señor cumpliendo su palabra, hermanos, no le quitó todo el reino a David, pero le dejó una tribu solamente, para respetar lo que él había prometido a David antes de morir, de que no faltaría uno de sus hijos en el trono, en el reino. Por eso dice, por cuánto me han dejado. Había un porqué, el Señor estaba dividiendo el reino. Porque David antes de morir le dijo a Salomón, si tú haces todo lo que así las cosas, el Señor va a respaldarte. Pero si tú haces lo equivocado y lo que no está, que Dios no te mandó, Dios también puede hacer algo en contra tuya. Y entonces el problema aquí de que Salomón, dice, hermanos, que fue dividido el reino que en ese tiempo era Salomón, por cuanto el Señor dijo, me han dejado y han adorado a Estarot, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Malot, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Entonces aquí, hermanos, el Señor estaba dividiendo el reino por la desobediencia de Salomón, por la idolatría de Salomón, de que estaba adorando todos los dioses en ese tiempo diferentes. ¿Por qué? Porque se casaba con una mujer extranjera y él adoraba también los dioses de esa mujer extranjera, de otra mujer extranjera y de otra mujer extranjera. Y el Señor se enojó y dividió entonces el reino de David. Mira, pero dice el 34, el Señor dice, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo detendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, el cual yo elegí, a quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero lo quitaré en el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, ¿verdad? Después que murió Salomón, se dividió las tribus. Y cuando hay, hermanos, reinos divididos, hay desacuerdos, hay peleas, hay muertes. El reino del sur y el reino del norte a veces peleaban, se mataban, había guerras entre ellos mismos porque ya había un reino dividido. Pero Dios, cumpliendo todavía su palabra, hermanos, que aunque sea una tribu le dejó de la tribu de Judá, para que no faltara un descendiente de David. Ahora vamos a buscar, hermanos, en Mateo 22, 41. San Mateo capítulo 22 y el versículo 41. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Hijo del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Ustedes saben que era muy común en aquel tiempo decir, hijo de David, ten misericordia de mí.
Entonces se pensaban todos, el mundo en aquel tiempo de Israel, ¿verdad?, que Jesús pues, era el hijo de David. Porque había una, como le hemos visto y mirado al principio, había una guía desde Isaí para acá que eran de la tribu de Judá. Entonces, al preguntarle todos decían, hijo de David. Ese le preguntó Jesús a los fariseos, ¿qué piensan que yo soy? ¿De quién soy hijo? Pero si recordamos cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, algunos dijeron Juan el Bautista, ¿quién piensa que yo soy? ¿Qué dice la gente que yo soy? ¿Y qué piensan ustedes de mí? Algunos decían, no, la gente dice que tú eres Juan el Bautista, otros dijeron, no, dice la gente que tú eres Elías. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Qué piensan de mí? Ahí cuando Pedro le dijo, tú eres el hijo del Dios viviente. Entonces, pero aquí la gente, otros decían diferente, otros decían, no, este es hijo de David. Entonces dice el versículo 43, él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces le dijo aquí, no puede ser hijo de David, porque David mismo lo llama mi Señor. Pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Y nadie le podía responder palabra ni oso alguno desde aquel día preguntarle más. Aquí lo que estamos viendo, hermanos, ¿de dónde ven el Salvador? ¿De dónde venía su linaje? ¿Dónde iba a nacer? ¿En qué tribu iba a nacer el Salvador de este mundo? Porque se habla mucho. Y quisiera buscar, antes de terminar, Isaías. Primero vamos a buscar Jeremías 23:5 y luego vamos a Jeremías capítulo 23 y el versículo 5. Dice, y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí una vez más la profecía en Jeremías está hablando de que levantaría, dice, hermanos, de David un renuevo. Algo como decía Isaías, del tronco de Isaí nacería un vástago, un retoño. Aquí está hablando ahora también que de David se levantaría un renuevo justo, que reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia a la tierra. Hablando del reinado de Jesús. Hablando que Dios estaba cumpliendo la promesa que le había dado allá en el libro de Isaí. Que hablando de la promesa de David, que le daría descendencia perpetua, eterna, una descendencia en su reinado que sería por la eternidad. Nació el Mesías, nació el Rey de Reyes, el que la Biblia había mencionado muchas veces, hacía muchos años atrás, y sería el Rey por siempre. Entonces ahora sí vamos a buscar Isaías 53:2. Isaías capítulo 53.
y el versículo 2. ¿Cómo sería ese rey? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay perecer en él, y hermosura le veremos. Más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Una vez más la profecía hablando del sufrimiento de Jesús. Como la palabra habla del prometiendo un rey, un Mesías, un Salvador. Pero también habla de los sufrimientos y los desprecios que iba a pasar ese rey por su pueblo. Que iba a ser despreciado, hermanos, y también desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo le escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, hermanos. Él llevó ahí nuestras culpas, nuestro pecado, toda nuestra maldad lo llevó en la cruz del Calvario. Y dice, y fue azotado también, herido por nuestras culpas, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz dice, cayó sobre él. Y por sus llagas dice que nosotros fuimos curados. Luego dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hermanos. Ya el Señor pagó el precio por nuestra salvación, hermanos. Pero ahora está de nosotros aceptar esa salvación que el Señor nos ofrece. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Hasta ahí, hermanos, el Señor ya pagó por nuestras deudas con su vida, con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pagó por nuestras deudas. Todos nosotros nos descarriamos, dice, como oveja, cada cual se apartó, pero el Señor llevó la carga de cada uno. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, hermanos. Fue angustiado, no fue fácil. Dice, hermanos, que sudaba gotas como de sangre. Ahora dice, primero decía, mi hora no ha llegado. Pero después le decía a sus discípulos, levántense, mi hora ha llegado. Aquí vienen los que me entreguen, el que me va a entregar. Muy afligido estaba. Porque estaba pasando estos momentos como un hombre, hermanos. Recordamos que el Señor se despojó de todo su poder. Si leemos Filipenses 2, y dice que se vino a ser como uno de nosotros. Se despojó de todo su poder, por lo cual él sentía cada latigazo, sintió cuando le arrancaron la barba, sintió cuando le metieron la espada por las costillas. Todo lo estaba sintiendo en ese momento como hombre. Sintió dolor, hermanos. Se sintió solo, se sintió desamparado.
como nos pasa a todos nosotros. Pero hermanos, los ángeles en ese momento dicen que lo estaban rodeando, solamente esperaban los ángeles una palabra que él dijera para defenderlo. Pero el Señor no pronunció, dice, como oveja fue llevado al matadero, hermanos. Él no gritó, él no se quejó, él no dijo, yo no merezco morir, yo no merezco pagar por esos pecadores. Él decidió llevar esa carga, ese pecado por nosotros. Para terminar, vamos a buscar Apocalipsis 5 y versículo 1. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 1. Gloria a Dios. Aquí vamos a ver, hermanos, la visión que tuvo, que fue cuando el apóstol Juan fue llevado al cielo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora vemos, hermanos, que ese libro, en un sello salía un caballo blanco, un caballo bermejo, un caballo carmelo. Cada uno representaba uno la muerte, otro guerra, otro hambre. Cada sello representaba algo. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Bueno, había un ángel que gritaba fuerte y decía: ¿quién es digno de abrir, desatar los sellos de este libro? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, y ni aún mirando, hermano. Un libro muy importante, con 7 sellos. Se recordamos que los sellos eran de cera. Era cuando le ponían sellos a un libro, era porque era un libro muy importante, que nadie lo podía abrir, solamente el que era el dueño, o para quién era ese libro. Ninguno, dice, se halló, dice, no podía ni mirar ese libro. Y yo, dice, y lloraba yo mucho, porque no había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miren que miró ahí, hermanos. El anciano aquel le dijo a Juan: no llores más. Hay alguien perfecto, sin pecado, que ese sí puede abrir el libro. Aquí dice: el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Quiere decir, había una descendencia, venía la descendencia de David. Porque luego, hermanos, José nació también en la tribu del rey David, en la tribu de Judá. Y José se casó con María más tarde. Entonces Jesús nació en una familia de Judá, en la casa de José. Luego dice, pues él lloraba mucho, hermanos, pero ahora ven a un león de la tribu de Judá, de raíz de David, que ha vencido para abrir el libro. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, o sea, como sacrificado. Cuando dice inmolado, tal vez lo vio con las marcas en las manos. Inmolado quiere decir como sacrificado, como dándolo al sacrificio, como algo sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados sobre toda la tierra.
Y vino y tomó el libro de la mano derecha de él que estaba sentado en el trono. Y cuando lo hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mira porque vamos a orar. Las oraciones no son en vano, hermanos. Primeramente que nos beneficia a nosotros. Y el segundo, que esas oraciones dicen que están en unas copas de oro llenas de incienso. Y el incienso ese, ¿qué cosas son? Las oraciones. Ustedes recordamos a Ana cuando estaba allá con lágrimas. ¿Qué era? Estaba pidiendo, intercediendo, pidiendo por ella. Por eso la oración, el Señor dejó la oración a nuestro favor. Además dice, todo lo que pidieres en mi nombre en oración, creyéndolo, será hecho. Amén. Muy importante es la oración. Qué importante poder orar por una persona, por una familia, por un hogar, por una persona que está en drogas y no tiene fuerzas para dejar la droga. Necesitamos orar. El miércoles, ya el primer día del año, estamos en servicio de oración. Qué bueno, y que podamos orar, porque esas son el incienso de los santos, son las oraciones. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste molado y con tu sangre nos has redimido para Dios todo de linaje y lengua y pueblo y nación. Hay alabanzas en el cielo. Amén. Cantaban un cantico nuevo, hermanos, allá en el cielo, donde decían, tú eres digno de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, fuiste sacrificado, y con tu sangre, dice, nos has redimido, hermanos, nos has comprado. Amén. Gloria a Dios. Y nos has hecho, dice, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número era millones de millones, que decían a gran voz al Cordero, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Y todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Como estamos aquí, le estaban dando toda la honra, toda la gloria al Cordero, que se lo había ganado con su obediencia al Señor. El Cordero que había entregado su vida por la cruz del Calvario por nosotros. Al Cordero que nos ha libertado, a Él sea la honra, a Él sea la gloria. El Hijo de Dios, el león de la tribu de Judá ha vencido. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Santo. El león de la tribu de Judá ha resucitado, hermanos. El león de la tribu de Judá fue levantado en una nube y es el que está sentado ahora a la diestra del Padre. El león de la tribu de Judá que ahora está intercediendo por cada uno de nosotros ante el Padre. Amén. Un abogado tenemos, dice el apóstol Juan. Sí, amén. Si en algo hubiera pecado, dice, sepa que abogado tenemos para con el Padre. Amén. A Jesucristo el justo. Aleluya.
Pues vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, vamos a orar. Si usted, el Señor, le ha hablado y quiere pasar, quiere que oremos, quiere entregarle su vida al Señor, hágalo. Alabado Dios, no espere para otro día, el Señor está llamando. Vamos a